Hoy vamos a concluir la serie de expectativa y los que han estado ya saben, nos estamos basando en Hebreos 11:1 y particularmente la vida de Abraham que viene mencionada en este gran capítulo de la fe. Así que vamos a Hebreos capítulo 11 nuevamente, versículo 1 y 6 primeramente. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él, número uno, existe y que número dos, recompensa a quienes lo buscan. Lo hemos dicho así, tenemos que creer que Dios es real y que Él es bueno. Ligándolo con la primera declaración, la certeza o convicción de lo que no se ve, nosotros tenemos la convicción, la certeza, creemos que Dios es real y es bueno aun cuando no se ve evidencia de ello. Aun cuando las circunstancias implican que no es real o no es bueno, nosotros tenemos esa certeza, esa convicción. Y si sigues creyendo, llegará el día donde se verá que efectivamente es real y es bueno. Pero tenemos que seguir creyendo. Y bueno, Hebreos hace mención de algunas etapas de la vida de Abraham. Primero, su fe para salir de Ur, el lugar donde vivía, el lugar que representa la seguridad, lo conocido, a ir a lo desconocido, la tierra de Canaán. Y él se estiró, y así nos llama Dios a estirarnos más allá de lo seguro y conocido a algo nuevo que Él tiene para nosotros en distintos momentos y en expresiones de la vida. Y luego Abraham tuvo la fe para creerle a Él que Él sería su proveedor allí en esa tierra, viviendo en tiendas de campaña, esperando los propósitos del reino. Luego tuvo fe para esperar ese hijo prometido que al fin llegó, Isaac, para Abraham y Sara cuando ellos tenían él 100, ella 90, y al fin llega, porque hay tiempos de espera, es parte de la fe. Y nos está estirando y nos está preparando. A veces no los entendemos, la verdad, a veces son misterios de Dios esos tiempos de espera, pero podemos seguir creyendo que Él es real y Él es bueno. Y al fin llegó Isaac. Qué alegría, ya me imagino lo consentido que era ese chamaco, ¿verdad? Al fin llega y es el único hijo, y ellos ya más en edad de bisabuelos, pero bueno, ahí lo están criando como hijo, y sin duda terrenalmente era el tesoro más grande de sus corazones, el gozo en sus vidas. Y luego llegó la prueba. Muchos conocen a lo que me refiero. Llegó el momento que Dios le pide a Abraham entregar a su hijo Isaac, a llevarlo y matarlo en la montaña como un sacrificio al Señor. Hebreos 11:17 hace referencia a esto. Dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Así que hoy, en la última semana de esta serie, yo quiero añadir esto, y creo que es el nivel más alto de fe. Es creer en Dios lo suficiente para soltarle lo que más amamos y en lo que más confiamos. Aquello que ha traído o más gozo o seguridad a nuestra vida terrenal, el estar dispuesto a soltárselo a Él, como Abraham soltó
a Isaac con una confianza de que Dios lo iba a resucitar, que en cierta manera, aquí como dice simbólica, lo hizo. Es soltar lo que veo por lo que no veo. Soltar lo que puede ver mis ojos para algo que todavía no ven, pero como confío en aquel que es el invisible, creo y confío y se lo entrego. Ahora, Isaac no era malo, de hecho era promesa de Dios, regalo de Dios. Y esto es donde a veces la cosa se pone poco complicada. Dios se los había dado, pero posiblemente, no sé, no lo dice, Isaac tal vez había tomado un lugar que ya competía con Dios en el corazón de ellos y de Abraham en particular. A veces son cosas buenas, son cosas dadas por Dios, pero tenemos que estar en una postura donde confiamos y amamos más a Dios que todo lo demás. De hecho, en Génesis 22, donde viene la narración de esta historia, le dice el Señor, cuando ve que Abraham ya va a matar a su hijo Isaac, y Dios lo detiene y dice: sé que temes a Dios. Temes, tienes una reverencia, un respeto profundo, una honra por Dios mayor que por cualquier persona o cosa humana. Así que debemos mostrar que Dios es al que más honro y en quien más confío. Lo voy a repetir, debemos mostrar que Dios es en el que más honro y en quien más confío. Tenemos un Isaac, tenemos algo o alguien en nuestra vida que está compitiendo con Dios, algo o alguien en nuestra vida en lo cual dependemos. El Señor quiere que lo soltemos. Ahora, esto no es fácil. Soltar lo que ves por lo que no ves me hace recordar una anécdota, ya la he contado, pero creo que es apropiada para hoy, de aquel hombre cristiano que iba caminando demasiado cerca de la orilla de un precipicio y se va resbalando, y de último instante logra agarrarse de una rama que estaba saliendo por la orilla. Está ahí colgando abajo, una caída que le llevaría a la muerte, y empieza a gritar: no hay alguien allá arriba que me ayude. Él no tenía la fuerza para levantarse por el ángulo en el que estaba. Hay alguien que me puede ayudar. Silencio, no había nadie ni cerca. Pero de repente se oye la voz audible de Dios y le dice: hijo, aquí estoy, no temas, solo suelta la rama, yo te tomaré en mis brazos y te pongo en tierra firme. Se queda pensando la persona y dice: no hay alguien más allá arriba, porque no es fácil soltar lo que veo por lo que no veo. Pero eso es la esencia de la fe. Y déjame decirte algo: si te aferras a algo que Dios te está pidiendo, se va a ir acabando aquello, se va a ir echando a perder. Pero si lo sueltas, si lo siembras, va a crecer y fructificar. Porque hay una similitud con la siembra. Una semilla se tiene que soltar, se tiene que poner bajo tierra para que luego crezca y produzca fruto. Imagínate un campesino que dice: no puedo soltar estas semillas, que si luego no crecen, estaría perdido. Pero hay muchos creyentes que quieren ver la cosecha en todos los sentidos y aplicaciones de la vida. Quieren ver el fruto y bendición de Dios en áreas de su vida, pero no sueltan la semilla, no rinden y entregan aquello que Dios les está pidiendo. En una ocasión Jesús dejó un reto muy grande a sus discípulos y a todos los que le seguimos. Él dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígueme.
Como sinónimos dice, niégate a sí mismo y tome su cruz diariamente. Es lo mismo. Tomar tu cruz es morir al yo. Negarme a mis deseos, a mis supuestos derechos, aunque no hay derechos delante de aquel que nos creó. Pero hay cosas que a veces sentimos como que este es mi derecho para ser feliz, y Dios dice, suéltalo. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz diariamente. Porque hay una entrega inicial cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Pero luego hay decisiones diarias donde decidimos o soltar o no soltar, negarnos o no negarnos. Pues los que lo oyeron, algunos obedecieron, otros no. En particular quiero recordar el caso de aquel que le llaman el joven rico. Si lees las distintas referencias en los evangelios, este era un hombre joven, era rico, era un funcionario, tenía una posición importante, y aparte el tipo era religioso, estaba cumpliendo los 10 mandamientos cuando le pregunta a Jesús. O sea, él tenía humanamente todo. Era una persona moral, decente y rico e influyente. Y joven, capaz que hasta era bien guapo, yo no sé, no lo dice, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Le faltaba algo, o no hubiera llegado con Jesús para preguntarle de qué era la esencia de la vida. Porque puedes tener todo terrenalmente, pero si no tienes a Jesús en tu vida, va a haber un vacío. Y este joven se acerca, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice algo que no le dijo a nadie más, porque era específico para la condición en la cual él se encuentra. Y le dijo, vende todo lo que tienes y entrega ese dinero a los pobres, y entonces sígueme. Saben, para este joven su dinero era su Isaac. No es malo el dinero, pero en este caso se había vuelto malo. Era su Isaac, había cobrado el primer lugar en su corazón, tanto que no quiso, se fue triste, porque sí, aparte de él quería seguir a Jesús, pero no lo suficiente para entregar a su Isaac el dinero. Otros sí lo hicieron, como Mateo, que también tenía muy buen trabajo cobrando impuestos, pero cuando Jesús llamó, lo dejó para seguirle a él. A veces, y me incluyo, nos enfocamos mucho en el lado del sacrificio y tenía que dar todo, qué difícil, y sí era, pero perdemos de vista la recompensa, que es mucho mayor que el sacrificio. Lo que él hubiera dejado, sí, era difícil en ese momento, pero la recompensa de seguir a Jesús de cerca, de ser tal vez de su círculo íntimo, de vivir la aventura que vivieron los otros discípulos, es mucho, mucho mayor. Yo te aseguro que en su lecho de muerte, aunque ya no lo menciona, si él llegó anciano, él no estaba lamentando, cómo no gané más dinero. Yo creo él hasta el final pensó, ¿qué si me hubiera lanzado a seguir a Jesús? Este dinero ya se acabó, ya no sirve para nada, pero ¿qué me esperaba? La recompensa de conocer y vivir la aventura de seguir a Jesucristo, de creerle a Él y vivir por Él, es mucho mayor que cualquier sacrificio. Pensando en esto me acordé de David Livingstone, uno de los misioneros más destacados de la historia, que vivió muchas privaciones y pruebas en África por décadas. Pero dicen que al final de su vida él dijo, no he hecho ningún sacrificio. Ninguno.
Ahora sí había hecho, pero él reconoció que el valor de seguir a Jesús era tanto mayor que era como si nunca hubiera hecho un sacrificio. Que podamos ver con esos ojos. Ahora, hasta ahorita me estoy enfocando en cosas buenas. Isaac, que representa algo que es bueno en nuestra vida, pero que Dios quiere que lo rindamos porque quiere darnos tal vez aquello, pero en otra presentación mejor, más fructífero. Pero quiero nomás insertar esto. A veces estamos aferrados a algo pecaminoso y ahí es blanco y negro. Si tú estás aferrado a algo que bien sabes no agrada a Dios, hoy es día de arrepentimiento. Es día de rendírselo al Señor, pedirle perdón, soltarlo y empezar a caminar una nueva etapa de tu vida, agradando a Dios y encontrando el fruto, el gozo de todo lo que Dios tiene para ti. Este era el caso de un tal Saulo de Tarso, que luego conoceríamos como el apóstol Pablo. Saulo lleno de celo religioso, pero él ya con una visión nublada, no viendo claramente las cosas según él bien con Dios, pero persiguiendo la causa de Dios, persiguiendo a los cristianos. Y tan lleno de celo y pasión por lo equivocado, no conforme con arrestar y perseguirlos en Jerusalén, pide permiso para ir a Damasco para llevar la batalla para allá. Y ahí va en ese camino a mayor maldad cuando el Señor lo confronta, lo tumba y lo ciega. Queda literalmente ciego de la vista natural por 3 días. Hasta que en Damasco un creyente que Dios envía ora por él y dice Hechos que como escamas cayeron de sus ojos. Y ahora abre sus ojos naturales y por primera vez espirituales. Y ahora Saulo abandona el celo por la carne y abraza la pasión por la cruz y vive por más de 30 años de allí la aventura de seguir a Jesús, de llevar el evangelio a muchas regiones. Sí vivió muchas tempestades y dificultades, pero también muchos triunfos. Y saben, Dios quiere hacer algo similar en nosotros, pero está ligado con la forma que vemos las cosas. A veces tiene que casi cegarnos para abrir nuestros ojos, o a veces nosotros caemos en una ceguera. Nuestra vista está nublada. Algunos aquí tienen la vista, y estoy hablando de la vista espiritual, nublada. Has perdido la dirección, la claridad, los propósitos de Dios, tal vez aún envolviéndote en algo fuera de su voluntad. Pero hoy, como lo hizo con Saulo, Él puede remover las escamas de los ojos. Él puede abrir tu visión si tú dices: estoy dispuesto a entregar mi Isaac, estoy dispuesto a rendir lo que Dios me pide, pero quiero ver más allá de lo que estos ojos naturales ven, más allá de lo seguro, de lo placentero hoy, y ver lo que Dios tiene para mí. Ver los planes de Dios y creerle a Él y decidir honrar y confiar más a Dios que todo lo demás. Esto sucedió con Saulo, y ya después de 30 años, ya en la prisión, él escribió la carta a los Filipenses y reflexiona un poco sobre esto. Capítulo 3, desde el versículo 4 vamos a leer. Escribe Pablo: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más.
Y luego nos da como su currículum: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley que la ley exige, intachable. Era un fariseo filoso, de los mejores, más preparados. Pero luego se le abrieron los ojos. Versículo 7: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y termina: lo he perdido todo a fin. Y fíjate, sí, por un lado perdió su carrera, su reputación entre los judíos, pero dice lo que es mucho más que el sacrificio, la recompensa. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Oh, sí hay un sentido de pérdida, de sacrificio al rendir a Él, pero la recompensa es tanto mayor. Conocer, experimentar a Jesucristo y todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Oh, ese es lo que es de valor incomparable, en lo cual debemos fijar la vista y creerle a Él, ver como Dios ve, creerle a Él. Quiero animarte hoy: no aceptes una relación a la distancia con el Señor, superficial, demasiado cómoda. Dios nos llama a un amor arriesgado, cercano, apasionado. Y Él nos llevará a vivir mucho más de lo que, entre comillas, perdemos o entregamos. Jesús no solo murió para redimirnos, también nos dio el ejemplo de rendición. En Juan 12:23 así lo dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y Jesús usa nuevamente la ilustración de la agricultura hacia su propia muerte y como una verdad para todos nosotros. Ese grano de trigo, esa semilla tiene que caer a tierra y en cierta manera morir. Se muere, se deshace para que brote la planta, el árbol, lo que fue en sí la especie de esa semilla, para dar fruto. Pero si no la soltamos, si no cae a tierra y muere, si no es rendido ante Él, no va a dar fruto y se va a frustrar, se va a acabar. Y Jesucristo no será glorificado en nuestras vidas como Él lo desea. Cuando Abraham llevaba a Isaac, cuando iban subiendo esa montaña donde lo iba a sacrificar, en ese momento que tiene que haber sido tan difícil, confuso, doloroso, de repente Isaac voltea y dice: oye, espérate, papá, tenemos la leña, tenemos para hacer el fuego, pero ¿dónde está el animal que se va a sacrificar? Y Abraham, todavía sin poder decirle cuál era el plan, dice algo inspirado por Dios, que es una profecía mesiánica desde Génesis, cuando dice: Dios
proveerá un cordero. Y sabes que el Padre proveyó el cordero, el sacrificio por ti y por mí, por todas las edades. Él llevó a su Hijo Jesús sobre el altar de la cruz y no detuvo su mano. Ahí permitió que Él fuera crucificado, dando su vida. Y por eso ahora que Él lo dio todo, nos llama a nosotros a rendirle a Él y confiar en aquel que nos dio a su Hijo y saber que será incomparable. No se comparará el lado del dolor, pérdida, sacrificio, como quieras llamarle, comparado con la recompensa de caminar, de conocer y experimentar al Cordero que dio su vida por nosotros. Hacernos semejantes a Él en su muerte, en el sentido de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y ahora brotar y fructificar en sus planes y sus propósitos. Yo quiero terminar este mensaje y esta serie con una breve ilustración que ya he usado, tal vez la has escuchado, pero se me hizo la más apropiada para este tema. Había una niña que un día vio un collar de perlas ficticias y le encantó. Y empezó a ahorrar y juntar sus domingos, y al fin logró tener lo suficiente y se compró ese collar de perlas ficticias. La verdadera joyería barata, pero era una niña y le gustó, le encantó. De hecho, se lo puso y nunca se lo quitaba ni para dormir. No quería jamás despegarse de ese collar, le encantaba. Pero como era de material barato, no de calidad, empezó a perder su color. Empezó a hacerse más amarillo, incluso empezó a marcar y hasta lastimar su cuello. Pero ella amaba ese collar y no quería soltarlo. Entonces un día llegó su papá con ella y le dijo: hija, ¿me amas? Dijo: claro, papi, yo te amo. ¿Me darías cualquier cosa? Claro, papi. Y le dijo: dame tu collar. ¿Mi collar? Se asustó la niña. No, pero mi collar no, yo amo este collar. ¿Me amas más que el collar? Pues sí, papá, pero no quiero quitarme el collar. Pero le insistió y al fin, ya con lágrimas en los ojos, se quita el collar y se lo da a su papá. Confundida, ¿por qué se lo pediría? ¿Por qué? Si ella amaba ese collar, ¿qué tenía de malo? Pero entonces el papá saca una cajita negra y la abre y saca un collar de perlas reales, brillantes, hermosas. Se le abren bien grandes los ojos a la niña y le dice el papá: esto es para ti. Y se lo pone en el cuello. Y la niña entiende que el papá tenía algo mucho mejor para ella. Quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. ¿Qué es tu Isaac? Piensa por un momento. ¿Hay algo que no podrías soltar? Si Dios te lo pide, entonces ese es tu Isaac. A veces es literalmente un hijo, o un padre, o una pareja, una persona. Creo que son de los más difíciles de soltar. Pero puede ser una posesión, una posición. Y Dios hoy quiere saber
si le honramos y confiamos más a Él que a cualquier cosa humana. No porque es cruel, al contrario, porque es un Padre amoroso. Y a veces lo que Él quiere parece un misterio. Para Abraham tiene que haber sido la cosa más extraña y confusa, que le pidiera justo lo que Él le había dado, pero decidió obedecer. Decidió confiar, dice Hebreos, que fue por fe que lo hizo, porque confiaba que Dios era real y era bueno y pudiera resucitar a su hijo. Y ahora nos llama a nosotros